Modelando USS Growler SS-215. El submarino USS Growler SS-215 fue un submarino de la clase Gato, comisionado al iniciar la Segunda Guerra Mundial. Participó en operaciones desde junio de 1942, en la época en que los torpedos fallaban y las tácticas de submarinos no eran eficientes. Logró hundir varios buques de guerra y mercantes durante su vida operativa. Su primer comandante murió heroicamente en las Salomons, lo que le llevó a recibir la Medalla de Honor, y el buque una citación presidencial. Sirvió durante 11 patrullas, hasta perderse en noviembre de 1944 en el ataque a un convoy. El USS Growler fue botado un mes antes del inicio de la guerra. Pertenecía a la expansión de la flota de submarinos ordenada por el Congreso, cuando la guerra en Europa parecía recrudecerse. Para defenderlo el hemisferio, los buques de la clase Gato eran enormes submarinos oceánicos, pensados para operar en las vastas extensiones del Pacífico. Por ello habían sido diseñados para un gran alcance, mucho mayor que el de otras marinas, con especial cuidado en la habitabilidad del buque, ya que permanecerían largos periodos de tiempo en el mar. Tenían aire acondicionado y amplios espacios para los tripulantes, así como un magnífico refrigerador para comida y un muy buen comedor. Desde esas épocas se estableció la regla de que la mejor comida de la marina se sirve en los submarinos, más aún ahora en la época de la energía nuclear, que permite que puedan permanecer meses sumergidos, sin ver la luz del sol en todo ese periodo. El buque fue comisionado el 20 de marzo de 1942 y quedó bajo el mando del teniente coronel Howard W. Gilmore, realizando sus primeras pruebas de inmersión en Connecticut y su viaje inaugural al Caribe. Como era de esperarse, el buque fue asignado al Pacífico. Llegó a Pearl en junio y partió de su primera patrulla a finales de mes, equipado con los ineficaces torpedos Mark 14, que tantos problemas causaron al inicio de la guerra. Eran erráticos, viajaban a una profundidad equivocada y para acabarla de amolar, no explotaban. Pese a ello, su primera patrulla fue alrededor de Dutch Harbor y hundió un destructor y dañó otros dos. Su segunda patrulla fue en aguas más cálidas, alrededor de Taiwán, en donde sus torpedos hundieron solo la mitad de sus blancos. Aún así, mandó al fondo 3 mercantes. Su tercera patrulla en las Salomons fue improductiva. Las grandes concentraciones de defensas japoneses se sumaron a la ineficiencia de los torpedos. Fue durante su cuarta patrulla que el buque tuvo el terrible encuentro que lo haría famoso. Destinado a la misma área de patrulla en las Salomons, el Growler estaba patrullando la superficie en la de febrero. A 10 nudos, un barco enemigo los observaba muy de cerca. El Growler dio vuelta para preparar los tubos de los torpedos y después atacar de cerca. La noche era oscura y la visibilidad muy pobre, pero cuando el alcance se redujo a 2000 metros, el barco enemigo, un cañonero convertido de unas 2500 toneladas, vio al Growler y enfiló rumbo para embestirlo. En ese momento, por la cercanía del enemigo, era imposible disparar a los torpedos, pero el comandante Gilmore diestramente maniobró su barco para evitar la embestida del enemigo, y habiendo hecho eso, con coraje y valor, y ganándole la partida al enemigo a su vez, embistió al cañonero con el Growler. El Growler, yendo a 17 nudos, le pegó al cañonero en el lado de babor y le agujeró el blindaje de ese lado. El cañonero aparentemente se hundió, pero mientras se hundía, abrió fuego al puente del Growler y a la estructura de la timonera con ametralladoras de alto poder. El comandante Gilmore dio la orden de desalojar el puente, aunque en una posición cerca de la escotilla, donde podía alcanzar rápidamente la relativa seguridad de la timonera. El comandante Gilmore, sin cuidado de su propia seguridad, ordenó al resto de la tripulación del puente que se refugiaran. 4 hombres de los cuales fueron heridos, alcanzaron la timonera, pero la descarga de balas atravesaron el delgado blindaje, hiriendo al valiente capitán y a otros. Cuando el capitán cayó mortalmente herido en la cubierta, sus últimas palabras al oficial de la cubierta fueron: «Sumérjanse», sabiendo que lo dejarían en el puente. En sus últimos momentos de su vida y habiendo hecho lo máximo contra el enemigo, el capitán tuvo sus últimos pensamientos para la seguridad de su querido Growler y para la preservación de su buena tripulación. Sus órdenes fueron cumplidas. El dañado Growler se clavó y su bien organizada tripulación lo mantuvo bajo control, no obstante la peligrosa inundación causada por el cañonero enemigo y con las partes vitales inoperantes. Motivadas por el espíritu de lucha de su capitán muerto, efectuaron las reparaciones necesarias y llevaron su barco a salvo a puerto, donde fue reparado
y luego volvió al combate nuevamente. El buque regresó muy dañado a la base de submarinos de Brisbane, donde se le dio una reparación completa, en la que se reparó su dañada proa, regresando al servicio. En sus próximas patrullas logró torpedar el buque Millodano Maru. En su séptima patrulla desarrolló un problema con el motor y fue desviado a Pearl. Reparado temporalmente, fue enviado a los Estados Unidos a una reparación a fondo. Se aprovechó para modernizarlo, nuevo radar, nuevos periscopios y un mejor armamento. El cañón de 3 pulgadas fue a la proa. En la parte trasera de la vela se colocó el de 40 milímetros y 2 cañones de 20 fueron agregados, uno en la parte frontal de la vela y otro en la cubierta posterior. Regresó al servicio a principios de 1944, asignado a Midway y después a Mayuro, donde comenzó su 9ª patrulla, hundiendo un mercante. Asignado en Nueva Pearl, partió a su 10ª patrulla en los estrechos de Taiwán, en compañía de otros 2 submarinos. Logró hundir un destructor y una fragata, regresando a Fremantle, su nueva base, desde la que partió para su 11ª y final patrulla. El 8 de noviembre de 1944, su Wolfpack atacó un convoy. Los otros submarinos escucharon un torpedo y una explosión. Jamás se volvió a ver el buque, que se hundió con toda su tripulación. En lo que parece fue una carrera circular de un torpedo propio. Así que el USS Growler pertenece a esa categoría bien llamada de la patrulla eterna. Modelismo. Este modelo fue fabricado por Rebel Odela en escala 1:124 desde los 60s. Es un modelo grande y muy bien hecho. Representa al buque tal y como estaba durante la Segunda Guerra Mundial, en su última modernización. Está muy bien modelado. El cañón antiaéreo de 40 milímetros es exquisito. En general es un muy buen modelo, aunque frágil. Los ejes de las hélices y la arboladura de la isla se rompen con facilidad, además de los timones, unidos con plástico muy delgado. Ha sido reeditado varias veces con diferentes nombres, pero todos ellos con la base del nombre formada con las insignias de los submarinistas. Galería. Mi modelo es el original de Rebel Odela de los 70s. Lo ensamblé en mi infancia. Con el tiempo perdió piezas. Lo reparé a principios de siglo. Recibió una capa de pintura fresca Rebel, los códigos a pincel. El modelo representa cómo se veía el submarino en su etapa final, no como era cuando ocurrió la hazaña que le otorgó a su capitán la Medalla de Honor del Congreso. En esa época la isla y el armamento eran diferentes.